Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Contamos con la presencia, siempre es un honor en esta radio, con el abogado León Roldós, ex vicepresidente de la República, la doctora Paulina Araujo y el doctor Ramiro Román, que permanentemente les acudimos para la reflexión y para el seguimiento de los temas nacionales. Abogado León Roldós, bienvenido, buenos días. ¿Usted podría decirnos el tema de Odebrecht ha influido en estos 110 días del gobierno del licenciado Moreno? ¿Cuánto ha influido y cuál ha sido el seguimiento? Bienvenido, buenos días. Mil gracias. Ustedes, mi saludo a quienes nos están escuchando por Radio Democracia y a los compañeros y a la compañera del panel. Mi respeto de siempre. Ha sido fundamental que se destape esta podredumbre. Y en este rato, Odebrecht sigue siendo como el caso mayor. Yo personalmente sostengo de que hay casos mayores que Odebrecht. Concretamente, las negociaciones con China tienen ahí un espectro realmente preocupante. La más importante de todas, las llamadas preventas de petróleo, que realmente no eran tales, que realmente eran créditos que daban la justificación, entre comillas, para entregar el petróleo a precios no del mercado, si hubiese habido realmente concursos, a un ecuatoriano que se vinculó con una empresa china o con empresas chinas. ¿Ya? Y este fue el gran negociado del Ecuador, en perjuicio del Ecuador, porque decía una vez el presidente Correa de que no hay que preocuparse tanto en el cohecho, porque el cohecho es el contratista que reparte sus utilidades. Bueno, en el caso del petróleo no hay utilidades. En el caso del petróleo se vendió a precio menor que el que se habría vendido si hubiese habido concurso para la venta de petróleo. Pero Odebrecht sigue siendo un caso fundamental, porque además responde a otra cosa. Responde a una distorsión de una línea política en la región, la distorsión del llamado socialismo siglo XXI. Digo distorsión porque el socialismo per se, yo personalmente creo que es una línea de pensamiento que realmente tiene un alto valor social, ¿ya? Pero fue distorsionado. Entonces responde a eso, no es un caso suelto, es todo un engranaje, es realmente una delincuencia organizada. A eso respondió Odebrecht. Y han habido delaciones, han habido pistas. ¿Cómo está actuando hoy día la Fiscalía en el Ecuador y la Función Judicial? Mire, yo creo que está dando pasos presionados por las circunstancias. Esto es, o sea, las circunstancias presionan. ¿Usted vería que la presión social pero evidentemente lo está obligando? Evidentemente presiona, porque de hecho, usted siente que sale por capítulos lo que debía ser algo más fluido. Acabo de leer y me parece bien de que la Contraloría recién está avanzando en informes de indicios de responsabilidad penal en los contratos de Odebrecht. Porque el problema ahí es la grosería. Son contratos, evidentemente, negociados. Esto que ha sido casi una telenovela. El día de ayer encontramos ya algunas concreciones. El día martes pueden haber sentenciados. Se está juzgando estrictamente, más allá de lo político, jurídicamente. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al panel, distinguidos caballeros que me acompañan esta mañana, y también un saludo para toda la audiencia. Pues bien, voy a retomar con una frase que dijo ya el abogado Roldós respecto a que sí, sin lugar a duda, Odebrecht nos está enfrentando al caso mayor. Sin embargo, desde un punto de vista penal, a mí me duele, porque si este es el caso mayor
y que lo único activo y palpable que tenemos es un delito de mera asociación ilícita, sí estamos enfrentando que es prácticamente una pérdida de un gran valioso tiempo, porque entiendo yo, el Estado ecuatoriano a través de sus órganos lo que busca es que se haga justicia y no solo privarle de la libertad a alguien, sino que se repare integralmente por el dinero que se abusó de todos los ecuatorianos. Con este punto de vista también es necesario cotejarlo, que Odebrecht no solo ha operado en Ecuador a través de este modus operandi delictivo. La trama de Odebrecht está ya siendo revelada, en ciertos países ya ha sido juzgada y sentenciada. ¿Cómo procedían y con qué altas esferas del poder entraban a hacer las negociaciones delictivas para hacerse entregar los contratos que ahora vemos? El día de ayer, Contraloría, se entiende, emitido ya 10 informes en torno a Odebrecht, en donde volvemos a encontrar lo que creo el Ecuador entero sabe: sobreprecios, obras mal hechas, contrataciones que vulneraron toda la normativa. Y pienso yo, y me imagino conoceremos ya las siguientes semanas contra quién hay los indicios de responsabilidad penal, esperamos también que Contraloría haya detectado quién preparó el terreno para que estas contrataciones se den. Porque también hay una coincidencia dentro del Ecuador que al parecer con conciencia y voluntad hacían declarar emergencias inexistentes para ahí entrar a flexibilizar los controles y poder al fin de cuentas hacerse del dinero de los ecuatorianos. También ahí que todavía no sabemos quién es el autor intelectual. Más allá de autor intelectual, puede ser una persona que dejó de cumplir sus funciones y que por eso se dio, o una persona que sí, sin lugar a duda, lo que se llama en derecho penal, tenía el poder de la voluntad delictiva. No tanto daba la cara, sin embargo estaba al tanto de todo cómo iba a ocurrir el evento de abusar de fondos públicos. Ahora, si nos centramos jurídicamente hablando, ¿en qué estado estamos o qué es lo que va a pasar? Pues bien, hoy, en el transcurso de hoy, se entiende que la defensa del vicepresidente va a evacuar, va a tratar de sustentar su recurso de apelación. ¿Para qué? Para que él deje de estar privado de su libertad. Y es importante que los oyentes sepan que esto, si él llegara a salir libre, no quiere decir que se desvincula del proceso. No, el proceso por asociación ilícita… Cambian las medidas cautelares. Cambia ahí a la medida, pero eso no quiere decir, porque muchas veces la gente piensa que el hecho de que ya esté preso es porque es culpable y está cumpliendo la pena. No, no, eso todavía no estamos ahí. Ahora, el día lunes es un gran momento en el cual el Ecuador entero va a verificar qué es lo que va a decir por un lado, el doctor Vaca Mancheno, el fiscal general del Estado, porque él va a tener la posibilidad de acusar o no acusar. Y asumiendo que vaya a acusar por el delito de asociación ilícita, también debemos decirlo que sí es una prerrogativa del juez de garantías penales, el doctor Miguel Jurado, que pueda sobreseer a las personas. Es decir que, a pesar de que el doctor Vaca Mancheno los acuse, los podría liberar de las imputaciones hechas porque entendería que tal vez no hay elementos suficientes. Esperemos que no ocurra eso. Entonces, en un panorama de un proceso penal que tenga un curso normal, el doctor Vaca Mancheno acusaría, el juez va a llamar a juicio y luego nos vamos a enfrentar ahora sí a una audiencia de juzgamiento donde ahora sí se van a actuar las pruebas de cargo y de descargo. Asumiendo que todo camina como se espera y llegara a haber una sentencia condenatoria, el Ecuador debe saber que por el tipo de delito que no tiene más que una pena máxima de 5 años, ¿qué puede pasar? Les pueden suspender el cumplimiento de la pena. Con todo este panorama que le doy, lo menos que estaremos esperando es que vaya concluyendo el procedimiento de asociación ilícita y que ya de una vez por todas pasen a los delitos graves, al peculado, al lavado de activos, al cohecho por recibir coimas. Puede haber también una eventual concusión si es que las pedían, un enriquecimiento privado en el caso de los particulares no justificado y en el caso de los funcionarios públicos un enriquecimiento ilícito. Doctor Román, esto
procesalmente está así, pero ustedes habían dicho esto desde hace tiempo en la Comisión Nacional Anticorrupción y están probándose que por algo que incluso fueron en un momento juzgados y tienen juicios, es cierto. ¿Qué esperaría usted que pase hoy y el lunes? Mira, Francisco, la primera parte que tenemos que cuidar, y habíamos tratado de manera profunda la vez anterior aquí mismo, de que el caso de Brecht es un caso de una constructora. ¿Ya? Habíamos hablado que la Comisión Anticorrupción había planteado el caso Caminosca. Es uno de los casos que debe la Fiscalía General investigar ampliamente. ¿Por qué? Porque todo lo que está apareciendo en Odebrecht, con siglas, con todos los sobrenombres que han puesto allí, resulta que ya aparecen en Caminosca. Nosotros hace 1 año y medio, o si no es más, se había planteado Manduriacu, Claro. Refinería del Pacífico. Habíamos hablado y estamos hablando en Caminosca todo lo que es otra parte de hidroeléctricas, el proyecto Toachi-Pilatón, por ejemplo. Ahí hay personas que son XL, y los XL son tallas grandes, pues. Claro. Entonces, en las mismas siglas o las abreviaturas que quieren utilizar, aparecen los XL. Yo creo que debemos ampliar en este momento lo que estamos conversando. La posición de la Comisión Anticorrupción es totalmente contraria a lo que ha venido pasando. ¿Por qué es contraria a lo que ha venido pasando? Primero, un delito de asociación ilícita, que en eso compartimos el criterio, hay organización delictiva, es cierto. ¿Qué tipo o qué bienes jurídicos tenemos que proteger? En el Ecuador, ¿son individuales o son colectivos? La organización delictiva va al efecto colectivo, pues. Tenemos que nosotros dejar clara esa posición. La Fiscalía no ha querido actuar así. ¿Qué pasa cuando una persona pide una apelación de la prisión preventiva? Y va a pedir revocatoria de esa medida. La revocatoria significa hacer todo lo contrario. Revocar es dejar sin efecto una cosa que se planteó, la prisión, que no exista ya. Pero el mismo abogado del vicepresidente, todavía vicepresidente, Jorge Glass, dice, no, yo no quiero ya eso. Deja de operar esa apelación. Pero dice porque el lunes va a salir. Pues. Pero es que ahora dicen que quieren sustitución, pues. Y la sustitución, tengo entendido que quieren amparar en estado de salud o algo así, porque eso es lo que se ha hecho público. Yo hablo en lo que se ve en los medios, yo siempre creo en la investigación periodística. Aparecen 11 medicamentos, 7 enfermedades, y eso se ha hecho público. Entonces, claro, es inconveniente que una persona que está en tales condiciones, independientemente que sea el vicepresidente o no, debe sustituírsele la pena por su estado de salud. Yo quiero dejar claro, porque ahora vemos que hemos estado este día de las doctoras Paulina. Aquí estamos con la doctora Paulina Araujo, pero también hay una doctora, Paulina Samaniego, que hace el reconocimiento. Claro, aparece el certificado del Ministerio de Salud haciendo al vicepresidente Glass. Claro, tengo entendido en el momento que fue detenido, etcétera. Y aparece justamente una posición de ella, dice que existe una cantidad de enfermedades, complicaciones médicas, pero la doctora Samaniego recomienda que el señor Glass continúe el tratamiento dentro del centro carcelario. Entonces, estos 10 informes de Contraloría, donde ya hay indicios de responsabilidad penal, deberían ayudar al fiscal a acusar lo que ha dicho el doctor Román, Ramiro Román, y claro, lo que ha sostenido la doctora Paulina Araujo, y la visión del ex vicepresidente León Roldós, nos dice no les queda más. Y es penoso tener que decir, no les queda más.
cuando uno podría decir, el juez debe hacer esto, ¿no? Y nos va a garantizar. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Un gusto inmenso compartir esta mesa con León Roldós, con Paulina Araujo y con Ramiro Román, y desde luego pues con todos los centenares de miles de radioescuchas de este programa. Qué agradable escuchar criterios de dos distinguidos penalistas que tienen un enfoque muy claro y preciso de lo que está ocurriendo en el país. Yo, sinceramente, lo que creo que es importante este momento para los ecuatorianos es que tenemos que advertir que la forma, como decía León Roldós, como se está conduciendo este proceso, es una forma, entre comillas, muy peculiar. Tremendamente peculiar. ¿Cómo puede ser posible, ecuatorianos y compañeros de este panel, que en abril del año pasado, hablamos de hace 17 meses, en declaraciones públicas del fiscal de ese entonces, Galo Chiriboga, y del contralor de esa época, públicas. Cuando se conoció el informe delación de Marcelo Odebrecht en Brasil por la famosa operación Lava Jato, que en síntesis fue un mecanismo perverso de un pseudo socialista, Lula da Silva, por el cual se orquestó un grupo de 10 empresas brasileñas, no solo de Brecht, 10 empresas brasileñas. Y el Partido de los Trabajadores convino con ellos en que se financiaría el Partido de los Trabajadores con una comisión módica del 1% en todas las obras que Petrobras contratase con estas empresas. Se pusieron de acuerdo las empresas. Cuando dice módica, será porque es del 1%, pero no los montos. A eso voy, ¿no? Decían un módico 1%. Y entonces dejaron un espacio tan grande porque mientras más alto era el contrato, ese 1% era más alto. Y se pusieron de acuerdo entre ellas. Una cosa, pero perversa. Crearon un departamento especializado en sobornos, cohechos, etcétera, y esa fórmula luego la trasladaron al resto de países. Comenzaron en el Brasil. Cuando se descubrió en el Brasil lo que había ocurrido, pues la trasladaron al resto de países. Esto ocurrió en los años 2011. Desde ahí se produjo este tema. Llegamos al extremo, por ejemplo, que se compró una refinería en los Estados Unidos que 6 meses antes costó 130 millones de dólares, se la compró en 600 millones de dólares. Bueno, entonces, cuando se conoció aquí en el Ecuador, nuestras dos autoridades responsables del control dijeron que van a viajar de inmediato para iniciar las investigaciones. Hace 17 meses. Y se hicieron los locos. Claro, ¿por qué se hicieron los locos? Porque ya sabemos, el gobierno del presidente Correa, del expresidente Correa, pues había puesto ahí toda una venda para que aquí no ha pasado nada. Pero viajó. Han encarecido las obras con sobreprecios que duplican y triplican. Los periodistas a nivel mundial organizados han descubierto, es un aporte nuevo, que los sobreprecios solo de Odebrecht son de 6,000 millones de dólares, los sobreprecios. Entonces, en el caso del Ecuador, todo el mundo comenta y se dice que los sobreprecios pueden estar bordeando los 20,000 millones de dólares. Ese es el perjuicio que hemos recibido los ecuatorianos. No es suficiente que le pongan la multa de 40 millones, de 50 millones, la reparación integral de 80 millones que está defendiendo la Procuraduría. No, señores, el tema es mucho más grave. ¿Qué me va a decir? Correa tenía un complot para que se muera Moreno. No creo. Lo que pasa es que Correa es el típico caso de la multiplicación de los laxos brutos. Porque si podemos sumar los laxos brutos de Correa, perdóneme, hay para escribir un libro, laxos brutos. ¿Cómo usted nos hablaba de
resarcirnos, cómo hacer esta reparación integral, como han dicho también Ramiro Román. ¿Es posible en medio de esta trama macabra, como nos recuerda el ex vicepresidente? Sí, mire, yo he sido una persona muy crítica de la manera como se elaboró el Código Orgánico Integral Penal. Tiene muchas falencias técnicas, pero sí tiene una arista muy importante. Al hablar de la consecuencia de haber delinquido, se forma un triángulo. Hoy por hoy, el derecho penal en el Ecuador, ¿qué supone? Primero, una pena, que por lo general es privativa de la libertad. Luego, todo delito tiene aparejada una multa. Tenemos ahí las multas en el artículo 70. Y la tercera arista del triángulo se denomina reparación integral. Es decir, usted tendrá la pena privativa de la libertad, una multa, dependiendo del delito, multa que va al erario público para el Estado, y la reparación integral, que sí está establecida y así la tienen que declarar en el momento en que haya un juicio y surja una sentencia, que al fin de cuentas es la compensación en relación al delito causado. Es decir, sí, y esperemos las autoridades, primero vayan encaminadas a acusar, porque ya tenemos todos los elementos. Y mire usted cómo han ido... ¿Incluidos los informes de la Contraloría? Los informes de Contraloría que entregaron ayer tienen indicios de responsabilidad penal, pero si bien podrían sustentar ciertas alegaciones en Fiscalía, pero se entenderían van a formar parte de procesos independientes, ¿no? Claro, frente a esta premisa que nos plantea la doctora Araujo, es la sociedad la que tiene que estar movilizada. Y en algunos casos dicen, tengan cuidado porque ya está la consulta popular, el presidente Moreno necesita consolidarse. Y a título de eso parecería que quieren inmovilizar a la sociedad. ¿Tiene usted esa sensación? Yo creo sinceramente que el presidente Lenín Moreno, con sus actuaciones, y lo digo por los casos, caso Druf, que también denunció la Comisión Anticorrupción, aquí no hay investigación de Fiscalía. Caso Caminosca, no hay investigación de Fiscalía. Yo hago acuerdo de esto por una sola y sencilla razón, porque cuando se habla de luchar contra la corrupción como una política de Estado, del gobierno, realmente no está pasando. Los ejemplos son claros, las denuncias de la Comisión Anticorrupción están en el limbo. Hemos reconocido Caminosca, hasta ahora el fiscal no mueve un dedo en Caminosca. Por consiguiente, dicen que tienen 200 cuerpos en un proceso. Ahora la fiscal Juma ya se excusa, no sé por qué, pero en el fondo no investigan más, no aparece una relación. Voy a lo que realmente se está planteando. Se había hablado de la reparación integral. Yo quiero ser claro en esto. El 441 habla cuando hay víctima y cuando es una víctima. En estos casos de asociación, de todo lo que estamos viendo en informes, estamos viendo que el Estado y las personas jurídicas del sector público y privado que resultaren afectados de una infracción. Cuando una persona que tenga intereses directos en aquellas infracciones que afecten intereses colectivos o difusos, etcétera, etcétera, etcétera. El 441 nos da muchos numerales y nos plantea justamente que se tiene que reparar. La corrupción, ¿qué hace? Se lleva el dinero de todos nosotros. Si este trabajo va a continuar, esperamos de la comisión y esperamos la presión también, ¿qué van a hacer para, con todos los argumentos que tanto Paulina, el abogado Roldós y Ramiro nos han dicho, qué va a hacer la comisión? Bien, ¿qué va a hacer la comisión? La comisión está estudiando ya lo que acaba de señalar Ramiro Román. Hay una coautoría. Y yo, refrescando la expresión de León Roldós, entre los lapsus brutus de Correa, el más sobresaliente es el siguiente. Ya no solo dijo que en su gobierno se han hecho inversiones por 80,000 millones de dólares, sino que ya dijo que son de 100,000 millones de dólares. Hablo de inversiones. 100,000. El último lapsus brutus de él. Lo que significaría, si para poner un ejemplo, para poner un solo ejemplo, la refinería de Esmeraldas, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, por expresiones del actual ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, millones, dijo, aquí se podría justificar 1.100 millones,
pero se han gastado 2.200 y hay que gastar 400 millones más para reparar estos 3 problemas que existen y suspenderla durante 45 días a razón de 1 millón, bueno, total 2.600. Entonces, haciendo un ejemplo, ¿no? De 1.100 a 2.600. Si el expresidente habla de inversiones en 100.000 millones, porque ecuatorianos, no hablemos solamente del tema Odebrecht, que son 1.400 millones. Aquí tenemos nosotros carreteras, tenemos centrales hidroeléctricas, tenemos escuelas del milenio. Y lo que el abogado Roldós lo ha dicho, todo lo de la China. Gastos en salud. Claro. Gastos en salud. Todo esto sumado, solamente los cuatro rubros, vialidad, hidroeléctricas, carreteras y la parte de la otra infraestructura de educación, todo esto suma más o menos 34.000 millones de dólares. Dejemos de lado el resto para llegar a los 100.000 millones que dice el expresidente Correa. El nuevo endeudamiento externo, no público, el nuevo endeudamiento externo a partir del 2010, porque hubo una baja por el default que hizo el Ecuador, es superior a todos estos 4 grandes rubros. Es decir, los ecuatorianos tenemos que pagar, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, este capricho de este señor de hacer estas obras faraónicas, pero ¿a qué costos? Decía un periodista de la Tacunga, ¿de qué nos sirve que nos hagan un bypass ahí? Sí, un bypass, cuando ahora pues tenemos que gastar mucho tiempo para salir de la Tacunga, ¿no? Y en general, esos sobreprecios son salvajes. Entonces, el tema de fondo es, ¿qué vamos a hacer? Primero, hay que ir al fondo. Hay una coautoría del expresidente Correa con nombres y apellidos, y desde luego la movilización de los ecuatorianos se impone para que las autoridades de la Fiscalía no hagan lo que les dé la gana. ¿Hay algo esperanzador para el Ecuador? ¿Qué podemos hacer? Claro, uno escucha a los profesionales y dice, sí hay voluntad de aplicar la ley, tenemos que salir, no nos podemos dejar ganar por los que han atropellado todos estos 10 años. ¿Qué más podemos hacer? A ver, yo para comenzar diría, tenemos que rescatar la esperanza en el Ecuador. A veces como que ha habido una frustración, pero sin esperanza, sin expectativa positiva, ni un ser singular humano, ni un ser colectivo puede existir. Hay que rescatar. Segundo, tenemos que seguir el ejemplo de Isabel Rabalino a sus 100 años. Es decir, nadie tiene el derecho de solo ser testigo de lo que pasa en el Ecuador. Nadie tiene ese derecho, no existe ese derecho. Su obligación ciudadana, ética y política es pronunciarse, es expresarse. Ya. Hay que perder el miedo en el Ecuador y rescatar la verdad. Yo he sido absolutamente claro. No solo son las instancias políticas. En el Ecuador nadie va a invertir, nadie va a creer en este país como una expectativa de desarrollo si la impunidad es dominante. No se olviden que hay un concepto jurídico muy importante. La impunidad no solo hay que verla en el caso singular, hay que verla en el precedente. Pongamos el caso Glass, así puntual. ¿Usted cree que si Glass hubiera sido tratado, ya entonces estaba el presidente Alfonso Lederiak, como un egresado que presenta una tesis copiada del Rincón del Vago, párrafo, como un egresado más, y le decía, no señores, tesis no es procedente? Capaz se quedaba ahí, Glass, seguía siendo simplemente un ciudadano. Pero cuando todo el peso del poder hasta llegan a querer ver si podían modificar la versión del Rincón del Vago, para que al final el Rincón del Vago le copie a Glass, ya, hasta eso. Entonces ya llegamos a la exageración total. Después de eso, patente de corso. Entonces, la impunidad, lo grave que tiene es que se convierte en patente de corso.
Entonces yo creo que es importante. Por eso yo he sido bien claro en alguna conversación con el presidente Moreno, que tuvo la gentileza de llamarme. Yo he sido bien claro. Hay aquí varios rubros. Uno es el tema de evidenciar que se quiere estar contra la impunidad. Porque todas estas maniobras, las leguleyadas, las trampas, los casos cerrados, estos que ya son casos cerrados en la Contraloría, son parte de la impunidad, primero. Segundo, tiene que haber una propuesta coherente de futuro hacia el país. A veces la percepción como que Moreno da 2 o 3 pasos adelante y uno atrás. Yo creo que hay una explicación. Él tiene, de hecho, un peso muy severo en la Asamblea y en otros espacios de gobierno, y de alguna manera, para los que estamos fuera, pensamos que pueden ser un paso para atrás, puede ser maniobras hábiles, quizás hasta audaces, para despejar esas cargas que tiene real en espacios de poder hoy día Moreno. Y lo tercero, una propuesta económica coherente.